Buenos días, hermanos. Hoy estamos en el comienzo de una nueva semana de trabajo. Y por supuesto, todos necesitamos del auxilio divino. ¿Cómo vivir una semana con Dios? ¿Cómo vivir una semana dependiendo de Dios? ¿Cómo vivir una semana en la que Dios esté presente a lo largo de todo nuestro caminar, tanto en la casa como en el trabajo y aún en los detalles más personales? Creo que la única manera es dándole a Él el primer lugar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa expresión de continuo en mi boca es una experiencia de celebración a ese maravilloso ser que no se le escapa un detalle amoroso hacia nosotros. Vamos a alabarlo cantando el himno número 1, por favor. Qué maravilloso es poder alabarlo, qué maravilloso es poder celebrar su glorioso nombre, sus proezas, su poder creador y su poder redentor y salvador. Vamos a cantar el himno número 10.
En tanto tengas tiempo para respirar, antes de que cualquier actividad te ocupe en el día, dile algo hermoso a tu Creador, a tu Dios. Díselo de corazón, dile algo, una expresión amorosa, tierna, cariñosa, que Él perciba que tú estás centrado, concentrado en Él. Dile algo bello. Vamos a cantar el himno número 75. Que Él sea tu primer y mejor pensamiento. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre bendito su amor. Grande es Jehová y supremo haciendo, bondadoso nos da su amor. Grande Dios tú y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, cielos de voz, con su salvación. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre bendito su amor. Grande es Jehová, que supremo Señor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Gracias al Señor que podemos tener este privilegio de poder alabarlo, de que nuestro pecho todavía tiene la fuerza como para exaltarlo y glorificarlo. ¿Se acuerdan de aquel joven que se fue al campo de guerra allá por la zona del Canal de Suez y que estábamos orando por los peligros tan difíciles de enfrentar? Estuvimos orando porque realmente ellos o su barco estuvo en medio de un cruce de posibilidades de fuego terrible. Y oramos y oramos. Este fin de semana regresó con la bendición de Dios sano y salvo. Y creo que es el gozo de su familia. No todos tienen el mismo privilegio. La guerra es así, ¿verdad? Sin embargo, Jefferson está de regreso y particularmente me siento feliz de que tenemos un Dios maravilloso.
de que cuida a sus escogidos, de que cuida de sus hijos y siempre tiene una linda razón para protegernos de corazón. Vamos a dar gracias a Dios y estamos dando gracias a Dios también porque nos permite llegar a este momento. Algunos están excitados, emocionados por este asunto del eclipse, pero nosotros ya entendimos cuál es el evento del siglo, no del siglo, del milenio, no, del tiempo de vida de la tierra y de todo el universo. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición de esta mañana. Gracias porque nos pudimos levantar de la cama. Pudimos respirar, abrir los ojos y todavía esbozar una sonrisa cariñosa hacia el cielo porque tú eres la fuente de nuestro amor, de nuestro cuidado, de nuestra protección. Tú eres la fuente de toda la solución a nuestras necesidades. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tus provisiones son sorprendentes, vienen de la manera que menos imaginamos. Nosotros quisiéramos que vinieran a la manera nuestra y quizás por ese canal los esperamos, pero tú tienes otros planes y tus planes son más gloriosos, más grandiosos, extraordinarios. Te ruego una bendición muy especial por la familia Ceballos, que celebra el regreso de Jefferson. Permite, Padre querido, que lo libraste en el campo de batalla. Ahora líbralo aquí y conéctalo con tu santa presencia y hazlo un varón perfecto para gloria tuya y que todos sus proyectos y sus planes, al saber que tú lo has devuelto a tierra firme, Señor, permite que todos sus proyectos puedan ser solo para glorificar tu santo nombre. Bendice a su familia y así te rogamos también por cada una de las familias de todos mis hermanos donde quiera que estén. Si están enfermos, si están en problemas o necesidades financieras o de trabajo, si hay angustia por alguna situación particular, permite, querido Señor, que en esta mañana cada uno de los hogares pueda tener el regalo maravilloso de tu santa presencia. Y permite bendecir aquí a todos nuestros hermanos presentes. Bendice a aquellos que oran y trabajan para que este proyecto siga expandiéndose más y más, divulgando estos mensajes para gloria tuya y alcance de un corazón más que pueda sentarse a la mesa contigo, Señor. Gracias por tenernos aquí, gracias por traernos hasta aquí. De corazón lo agradecemos en el sagrado nombre de Jesús. Todo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Algunos me dicen, ¿por qué no hablo más de leyes dominicales? Algunos me dicen que ¿por qué no hablo más acerca de eventos finales? Hermanos, en este momento creo que tenemos bastante información y cientos de predicadores hablando de esto. Tú no vas a creer, pero en estos días estuvimos ayunando miércoles, jueves y viernes. Y una de mis preguntas es, ¿qué tengo que decirle a tus hijos? Hermanos, en el corazón del Padre no palpita religión. Lo que Él desea es que sus hijos se salven. Y la verdad es que la salvación de los miembros de nuestra iglesia
está en su corazón. Por supuesto, Él quiere salvar a todo el mundo, pero es terrible repetir esa frase que dice que ni uno en 20 de los que están en los registros de la iglesia está en la capacidad de poder ser salvo. Y mi trabajo, hermano querido, mi trabajo es salvarte a ti. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso solamente lo puede hacer la sangre de Jesús y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Estamos viviendo momentos finales. Definitivamente así es. Pero ¿de qué me sirve que yo empiece a hablar de las leyes dominicales, de los eventos finales, del Papa? Dios me mandó a hablar de Jesús, nuestro Salvador. Y el propósito es salvar a tus hijos, a ti y a tu familia. Déjame leerte una nota. Está aquí en eventos finales, en eventos de los últimos días. Y fíjate qué cosa es lo que espera el Señor de ti y de mí. Dice aquí en la página 65 de esta versión, hay un subtítulo que dice aquí, listos para el regreso de Cristo. ¿Cómo podemos estar listos para el regreso de Cristo? ¿Guardando el sábado? Todo el mundo guarda el sábado. Y guardando el sábado, muchos de nuestros hijos ya no quieren ir a la iglesia. Es más, si tú percibes la cosa en la realidad de la magnitud de los problemas que tenemos en casa, nos damos cuenta que nuestra casa se está desintegrando porque nuestra familia cada día se alejan y se alejan más de los principios divinos. Listos para el regreso de Cristo. Fíjate qué cosa es lo que dice Él. Esto no lo escribí yo, no es una idea mía, simplemente yo soy un mensajero. Yo solamente te traigo la carta y depende de ti si tú lo usas, si tú lo quieres, si tú quieres aceptarlo y vivir en base a lo que Él está pidiendo. Dice aquí, listos para el regreso de Cristo. Página 65 de eventos de los últimos días. Si no hallamos placer ahora en el culto familiar, Él lo dice, si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales. Hay 1000 eventos. Hay tantas cosas. Hay países donde ya hay órdenes de no abrir las tiendas los domingos, de no trabajar el domingo. Ya, la persecución está empezando. ¿Y cuál es el punto que yo te diga que ya en tales lugares ya empezó esto? Si tu corazón no está con Dios, igualmente, ¿saben una cosa? Yo conozco a muchísima gente que está oyendo esto y que está predicando esto y no hay cambios. No hay cambios. ¿Cuál es el punto? El adulterio sigue a la cabeza, la vanidad, el robo, la mentira, la indiferencia, los pleitos en la iglesia, las divisiones. Ayer un hombre se quejaba con mucho dolor acerca de una iglesia que se ha dividido, pero no para crecer, sino porque ya no se toleraban unos a otros. Y eso es lo que está pasando en todos los lugares. Y eso de que estamos hablando de todas estas increíbles cosas de los eventos finales. Fíjate qué dice aquí. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, déjame leerlo otra vez porque hice un énfasis equivocado. Si no hallamos placer ahora
en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, si no tenemos ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante de nosotros. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Ahora, yo no sé si te diste cuenta que el viernes hablamos acerca de esos eventos dolorosos, tristes, impactantes de la vida de Jesús. ¿Quién era ese maravilloso ser que como cordero fue llevado al matadero? Personalmente he estado impactado de que Jesús vino a vivir su vida para entregarla por nosotros, para nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él sufrió la soledad desde que entró a esta tierra hasta el último minuto. Él sufrió el rechazo por amor a nosotros. Ahora, el otro tema, el del sábado de tarde, también me tiene sacudido el pensamiento de que estaba sufriendo el dolor de las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos, en sus pies, el despedazado de su espalda, le hacía sufrir en una magnitud que yo no sé si algún hombre se ha acercado, aunque sea un poquito a eso. No creo. No creo, porque su sacrificio y su sufrimiento es incomparable. Pero lo que me sorprende, lo que me hace llorar, lo que me hace caer de rodillas es que en el momento de su máximo dolor, en el momento de su máximo sufrimiento, Él pensaba en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y eso, ¿cómo le hizo Jesús? ¿Cómo le hizo Jesús para vivir la vida de un cordero, de un siervo? ¿Cómo le hizo Jesús para vivir una vida de servicio dulce, amoroso? ¿Cómo le hizo Jesús para que en el momento de su mayor dolor y sufrimiento, Él pensara en mí y en ti, en nosotros? ¿Cómo le hizo? Bueno, Él gracias. Él vivió una vida de obediencia total.
Y una obediencia incondicional. Él nunca tuvo que decidir, obedeceré. ¿Me conviene obedecer? ¿Qué pasa si no obedezco? No. Una obediencia incondicional. Hermanos, cuando tengas oportunidad, lee el capítulo 5, 6 de San Mateo, en eso que se llama el Sermón del Monte. Y tú vas a notar allí que la conclusión a la cual llega Jesús después de decir bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los pobres en espíritu. Y después de explicar el tema de la gracia, comparándola con la ley del desierto, hermano, termina diciendo en el capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este versículo a mí me sacude a lo máximo. Sed santos, dice Jesús, como yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, para que nosotros podamos llegar a este nivel, tenemos que tener el carácter de Cristo Jesús. ¿Lo tienes? Si no lo tienes, tenemos que trabajar por eso. Tú dirás, pero es que eso no lo podemos conseguir por obras. No, no se trata ni de obras ni de nada. Se trata de conseguirlo. ¿Cómo lo tienes que conseguir? Si te tienes que parar y extender la mano a la puerta del templo de Dios, no sé. Lo que sí sé es que Dios en su infinita gracia quiere concedértela. Pero necesitamos hacer ciertos trabajos. Necesitamos contemplarlo, necesitamos levantarnos temprano, necesitamos obedecer. Y ese obedecer es un obedecer incondicional, no para conseguir la salvación, no para conseguir la salvación, porque su sangre ya nos ha dado la salvación, sino para vivir una experiencia al lado de Él que nos eleve a la altura de ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Por supuesto, te vas a encontrar a 1000 predicadores que te van a decir que tú debes de ser perfecto en tu esfera. No, no, no. Él quiere llevarte a su esfera. Él te ama donde estás. Él te ama donde estás, pero resiste dejarte donde estás y quiere hacerte semejante a Cristo Jesús. Ese es el punto. Ahora, déjame leerte la vida de un hombre del cual voy a hablar un poquito. Voy a hablar de 3 individuos, de 4 y quizás de un quinto. Voy a hablar de 3 y dije de un cuarto y quizás de un quinto. Déjame leerte en el capítulo 25, por favor, hermano querido. Estoy leyendo estos versículos, estas notas y algunos pensamientos que escribí porque tienes que ser como Jesús, tenemos que ser como Jesús. Nuestra familia no se va a salvar hasta que, pues, tengamos el carácter de Cristo Jesús. Dice aquí en la página, a veces se me ocurren algunas cosas que no tenía en la mente, pero aquí tengo el libro y lo voy a leer. El sello del Dios vivo solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso.
el sello del Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. No dice que tengamos el carácter de Moisés, no dice que tengamos el carácter de Enoc, no dice que tengamos el carácter de Pablo o de Daniel. El de Jesús. ¿Tienes el carácter de Cristo Jesús? Hermano, ¿estás listo para la segunda venida? ¿Tú y tu familia están listos? Hermano, yo quiero que revises qué cosa fue lo que hizo Jesús. Yo he estado hablando esto, he estado escribiendo estas notas, porque Él desea que tú seas semejante a su Hijo Jesús, que seas semejante a Él. ¿Qué hizo Jesús para llegar a ser un cordero dulce, bondadoso, que calla, en lugar de gritar y justificar su dolor? En lugar de acusar y de maldecir, Él cayó como cordero, fue llevado al matadero. ¿Qué cosa hizo Jesús? Que en el momento de su mayor agonía pensaba cariñosamente en nosotros. ¿No te gustaría llegar a ese momento? Bueno, déjame leerte la vida de un hombre. En el capítulo 25, querías anotar la página del libro. Creo que alguno podría estar interesado. De esta edición está en la página 187. 187. Las dos citas están en esa misma página. Y ahora vamos a leer, por favor, Salmo 25. Esto no es un sermón. Esto es el recurso de este amanecer que tu Dios te da, que su Santo Espíritu nos dice cómo nosotros podemos llegar a ser como ovejas para el matadero. ¿Cómo? En el capítulo 25 de Salmos, versículo 12 al 14, fíjate bien qué dice aquí. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que teme a Jehová, a él le enseñará el camino en que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, hemos estado estudiando el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese maravilloso pacto que va y que se extiende y que se pierde por 400 años, hasta que resucita con Moisés, con Josué. Después se vuelve a perder en la época de los jueces, hasta que se restaura con David. Y después se vuelve a sumergir por otros 400 años hasta que resurge con Cristo Jesús. Hermano, la culminación del pacto es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso suspiraba. Abraham no suspiraba por una casa más grande que la que tenía en Ur de los Caldeos, o por mayores tierras, o por mayor número de animales. Él los tuvo. Su peregrinar, su andar por esta tierra era suspirando por conseguir aquel maravilloso sitio no hecho con mano donde está el santuario celestial, donde está el centro de sus emociones, que era Cristo Jesús, o que es Cristo Jesús. Déjame leerte otra vez. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima. ¿Con quién tienes comunión íntima? Tiene que ser con una persona muy, muy especial. Tú tienes muchos amigos, pero no tienes una comunión íntima con todos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, fíjate la respuesta de David a esta nota. En el 26, adelante ahí nada más, en el versículo 1 al 3 dice:
Yo no sé si tú o yo nos atreveríamos a hablar como él habló aquí. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Una obediencia incondicional increíble. Él cometió muchos errores, pero cuando aprendió su lección, él vivió una vida de obediencia incondicional, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermano, esto es demasiado atrevido, pero cuando uno conoce al Santo de los Santos y cuando la pasión del hombre es esa comunión íntima, déjame solamente para subrayar una palabra que es amistad. Aquí en esta versión, que es la versión de la Biblia al día, dice aquí en el capítulo 25, al que te teme, Señor, tú le enseñarás a elegir el mejor sendero. Vivirá rodeado de las bendiciones que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Y entonces me encanta el siguiente versículo. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Hermano, Dios tiene muchos miembros en la iglesia en este momento, pero no exactamente son sus amigos, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Cómo me gustaría que tú y yo fuéramos amigos personales del Señor? ¿Sabes una cosa? Dios vive en esta casa. Él se siente feliz. Aquí conmigo está una mujer que cuando sale de la casa sale llorando por la emoción de sentir la presencia de Dios. ¿No te gustaría que la gente que visita tu casa pueda sentir la presencia de Dios de tal manera que todo el mundo que venga a tu casa reciba ese regalo maravilloso? Dice aquí, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartirás los secretos de tu pacto. Esos secretos que el Señor compartió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Daniel y con algunos otros pocos, y que ahora los está compartiendo con algunos de nosotros, te los quiere dar a ti y a tus hijos. Él quiere una amistad íntima, personal, un amigo, una amistad de una calidad que no existe en la tierra. Y dice aquí, retira toda acusación en contra mía, Señor, pues he procurado cumplir tus leyes y sin vacilación he confiado en ti. Sométeme a examen y compruébalo, Señor. Prueba también mis razones y mis sentimientos, porque tengo presente tu gran amor y he vivido conforme a tu verdad. Hermano, déjame leerte una frase que escribí aquí. Obediencia incondicional no es solo hacer lo que Él quiere, sino tener el corazón para cumplir su voluntad. Obediencia incondicional no es hacer solo lo que Dios quiere, sino tener el corazón para cumplir su voluntad. Todos aquellos que caminaron en la senda del Señor y que lo amaron y que lo obedecieron, tenían esta calidad
increíble. Solo para que tengas una idea, veamos la vida de Enoc. Voy a hablar de Enoc, voy a hablar de Noé, dos personajes extraordinarios. Dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos, dice aquí el capítulo 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es que le agradó Dios? Otra versión que me gusta siempre estar revisando diferentes versiones. No es que digan diferentes, sino que pueden precisar mejor las palabras. Dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos, Enoc confió en Dios. ¿Y en qué agradó Dios? ¿En qué agradó Enoc a Dios? En vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y esto le agradó a Dios. Hermano, es tu dulce y amorosa obediencia lo que agrada al corazón del Padre. Nosotros no obedecemos al Padre para conseguir su amor. Nosotros no obedecemos al Padre para que nos salve. Nosotros ya estamos salvados por la sangre de Cristo, por ese glorioso sacrificio. Padre, perdónalos y vas a estar conmigo en el paraíso. Eso lo afirmó allí cuando moría, cuando derramó su sangre. Vas a estar conmigo en el paraíso. Y ahí entonces él dice, garantizando, comprometer a su padre, por favor, Padre, perdona a Carlos, perdona a María, perdona a todos aquellos que miran hacia la cruz del Calvario. Hermano, nosotros ya estamos salvados, pero para no perder los privilegios del carácter de Cristo Jesús, de su salvación maravillosa y de la vida eterna, necesitamos tener el carácter de Él a través de una obediencia dulce. Mira, déjame decirte algo acerca de un individuo llamado Noé. Noé también. Lee conmigo, por favor, antes de leer la cita que quiero leerte. Todos estos individuos que conocieron a Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6 de Génesis, dice aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Te lo voy a leer, hermano. Este maravilloso privilegio, dice aquí, Noé halló gracia ante los ojos. ¿No te gustaría que Dios diga de ti que Dios halló gracia en ti, en tu familia? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Déjame leerte una nota en qué consiste este detalle de que Noé era perfecto. Dice aquí, déjame leer una notita en el capítulo 6, versículo 9. Dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé siempre obedeció a Dios. Fíjate cómo empieza esta frase. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. ¿En qué consiste ese que agradó a Dios? En que Noé
siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que Noé, varón justo. Ahora, dice aquí en el versículo de Hebreos 11, Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente. Observa, agradó a Dios. ¿En qué consistió esa amistad, ese cariño, ese agradar a Dios? En que estos hombres obedecieron incondicionalmente. Si hay algo que Satanás ataca, es la santa ley. Y entonces trata de decir que no hay nadie que pueda obedecer. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirte que hay gente feliz que celebra esta obediencia dulce, amorosa, para este Dios maravilloso como lo hizo Enoc. Déjame leerte aquí, dice que en el versículo 7 del capítulo 11 también estoy hablando de estos dos hombres, Noé y Enoc. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Hermano, obediencia. Pero no es una obediencia porque tengo que obedecer. Esa obediencia no sirve. Hermano, la obediencia que sirve es aquella obediencia incondicional que no solamente hace lo que quiere. Si puedes escribir, no es solamente hacer lo que Dios quiere, sino tener el corazón para cumplir su voluntad. Todos estos hombres obedecieron. Y me encantan estas versiones porque lo precisan. Agradó a Dios, era varón justo y caminó con Dios. Tanto Enoc como Noé, dice que los dos caminaron con Dios. ¿Cómo era su caminar? En una obediencia amorosa, hermosa. Mira, hubo un hombre que también era un buen hombre y obedecía. ¿Sabes cómo se llamaba este hombre? Este hombre se llamaba Balaam. Este es un tercer hombre del cual voy a hablar. Pues estoy hablando. Balaam era un hombre que obedecía. Escúchame bien, Balaam obedecía. Pero Balaam solo obedecía cuando le convenía. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuándo obedecía Balaam? Balaam pervirtió la palabra de Dios porque buscaba sus propios beneficios en la obediencia. Hay mucha gente que en la iglesia obedece, que va los sábados a la iglesia por conveniencia, que devuelven las ofrendas y los diezmos por conveniencia, que hace el culto por conveniencia, a ver qué puede recibir de Dios. Y cuando hay gente que a mí me ha preguntado que están celebrando el culto y yo estoy haciendo el culto, pero yo no he recibido nada todavía. Me da tanta tristeza que nos corrompamos de tal manera como Balaam. Balaam pervertía la palabra de Dios porque buscaba sus propios beneficios en su obediencia. Más que obedecer por una pasión amorosa hacia la voluntad de Dios, buscaba sus personales intereses. ¿Y sabes cómo le llamó Dios a este detalle de Balaam? Léelo conmigo en Números 22. Por favor, número 22, 32. Dice aquí, es terrible. 22, 32. Balaam obedecía. Era un hombre obediente. Era profeta. Hay muchos profetas en estos días. Pero como Balaam.
Dice aquí, en el capítulo 22, versículo 32, dice: el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo era la obediencia de Balaam? Era una obediencia perversa. Balaam obedecía. Yo no voy a maldecir lo que Dios bendijo, pero quería el dinero, quería la bendición. Hermanos, tú has escuchado en la Biblia una frase que dice: apariencia de piedad. Los que viven una vida de apariencia de piedad obedecen, practican, sirven, dan, colaboran, llevan, traen, se levantan temprano, pero sus motivos no son una obediencia incondicional. No solamente los que viven una vida de obediencia incondicional no solamente hacen lo que quiere Dios, sino que tienen la confianza para cumplir su voluntad en una forma gozosa. Su deleite máximo es obedecer al Señor. Hermano, déjame regresar un poquito con David. Tú conoces este versículo bien. Estoy tratando de conectar estos versículos porque quiero que entiendas que hay 2 maneras de obedecer. La gente que tiene apariencia de piedad vive tan igual que cualquier santo. Hace las mismas cosas. Da, contribuye, participa, construye, lleva, trae. Es vegetariano. Pero las motivaciones son las de Balaam. ¿Y cuáles eran las motivaciones de Balaam? Balaam solo obedecía porque le convenía. Balaam había pervertido la palabra de Dios porque buscaba sus propios beneficios en la obediencia más que obedecer por una pasión amorosa hacia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era su pasión, era su voluntad, su pasión. Por eso es que obedecía. Balaam obedecía porque eso era lo que le convenía. No la voluntad de Dios, sino su voluntad. Yo no sé si me estás entendiendo. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 13, ya hemos estado hablando de este hombre. Dice aquí, en el capítulo 13, 22 de Hechos: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué a nosotros nos encanta esta sentencia, esta frase, donde el Señor personalmente dice de David que era un varón conforme a su corazón? Pero olvidamos la última frase. ¿Por qué David era un varón conforme a su corazón? Dice la Biblia que quien hará todo lo que yo quiero. No lo que él quiere. Ya lo que David quería, ya lo hizo y le salió mal. Ahora el deleite de David es hacer la voluntad de Dios, obedecer para magnificar la voluntad de Dios. En una experiencia gozosa, su preocupación no era obedecer para conseguir. David no era como Balaam. Balaam obedecía porque le convenía conseguir cosas de Dios. Obedecía porque había pervertido la palabra de Dios, la había corrompido terriblemente, porque buscaba sus propios beneficios en su obediencia más que obedecer por una pasión amorosa hacia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era su máximo deseo.
Su máximo deseo era conseguir cosas de Dios. Y mucha gente obedece solo por conseguir cosas de Dios. Hermano, la apariencia de piedad es peligrosísima. El problema es que el que vive en apariencia de piedad no sabe que está en esa situación. Por esa razón es que yo quiero que tú mires el capítulo 53 de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Él está compartiendo la copa con sus discípulos, está partiendo el pan, pero él no estaba partiendo un pedazo de pan para hacer una celebración aburrida por 2000 años de repetición. No, los discípulos jamás habían visto esto. Él, al partir el pan, lo que está diciendo, señores, dentro de unas 12, 14 horas, ustedes van a ver mi cuerpo destrozado por ustedes. Mi sangre va a ser derramada y ustedes van a llorar. Pero yo no quiero que lloren por la sangre que voy a derramar o por mi cuerpo destrozado. Yo quiero que lloren por ustedes, porque la única forma en que ustedes pueden ser salvados y cambiar y dejar de estar pensando en personales intereses, ¿cómo van? Porque los discípulos, hasta después de que Jesús resucitó, todavía se acercaron y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época, en este tiempo? Ellos no estaban entendiendo. Por eso es que les parte el pan y les dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermano, era necesario explicarles, pero esa explicación le llevó a la muerte misma. No fue una ilustración cuando le dijo: mira, yo voy a romper mi cuerpo va a ser quebrado. Bueno, pues delante de ellos, él se metió un clavo de 3 pulgadas, grueso como el grueso de mi dedo, y se lo atravesó. Se atravesó otro. Cuando los discípulos vieron que su cuerpo estaba siendo quebrado, fue cuando empezaron a entender, no a plenitud, pero empezaron a entender qué cosa era partir el pan y qué cosa era beber el vino. Hermano, necesitamos comprender que Dios espera una obediencia incondicional por amor a Él. No por amor a ti, por amor a Él. ¿Tú recuerdas de Abraham? ¿Cómo obedeció Abraham? Abraham vivió una experiencia única, que yo no creo que haya otro cristiano que haya vivido una experiencia así. El sueño de Dios, antes de llegar con Abraham, porque con eso quiero terminar, quiero que leas un texto en Jeremías. El deseo de Dios es que obedezcamos, que obedezcamos. Lee, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 7. Jeremías, por favor, capítulo 11, 7. Jeremías, capítulo 11. Versículo 7, y este lo voy a leer en otra versión también porque es muy hermoso. Dice aquí el capítulo 11, fíjate cómo, de paso, ese capítulo se llama el pacto violado. El pueblo siempre estaba desobedeciendo, y hoy nosotros siempre estamos desobedeciendo. Necesitamos tener el carácter de Cristo Jesús, necesitamos ser un cordero listo para el matadero, necesitamos pensar en los otros en lugar de estar pensando en nosotros. Nos sentimos las víctimas, cuánto sufro, ay, cuánto padezco, hermano. Vivimos una vida de egoísmo tan insultante, tan grosero. El Señor vino para decirnos qué cosa es obediencia total. Dice aquí en el versículo 7, 11:7 de Jeremías: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, oíd mi voz. ¿Qué quiere decir esto de oír mi voz? Miren, hermanos, pero
¿Notan ustedes el énfasis? Dice, porque solemnemente. ¿Qué quiere decir solemnemente? No, obedézcame. No, señores, tronó el Sinaí, se estremeció la tierra, la tierra se partió, las rocas se partían, el fuego envolvió el monte en una horrorosa escena, pavorosa escena, que todos corrieron. Y allí, en medio de ese solemne momento, el Señor les dice, señores, yo les he repetido desde que salieron de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, oíd mi voz. Déjame leerlo aquí en esta versión para que lo podamos entender mejor, así como los discípulos necesitaban entender. En Jeremías capítulo 11, por favor, el versículo 7, dice aquí en esta versión, dice, desde que los saqué de Egipto y hasta ahora les he estado advirtiendo que me obedezcan. Anuncia todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Diles que presten atención a las obligaciones de este pacto y que las obedezcan. Desde que los saqué de Egipto y hasta ahora les he estado advirtiendo que me obedezcan. Pero ellos no me obedecen ni me prestan atención. Son como Balaam. Obedecen, pero solamente porque les conviene, o en lo que les conviene. Hermanos, qué triste historia la de Balaam. Balaam soñaba con ver la gloria de Dios. Cuando tengas chance, lee y verás que Balaam deseaba morir el sueño de los justos. Deseaba morir como un justo, como Noé y como Enoc, pero no tenía la vida de un justo. Su obediencia era por conveniencia, para ver qué podía conseguir. Ese es nuestro problema en este día. Por eso es que no cambiamos, nuestro carácter no cambia, nuestros hijos no cambian, nuestras familias siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque solamente somos una apariencia de obediencia para ver qué podemos conseguir de Dios. Y si no nos concede nada, dejamos de hacer el culto familiar y cualquier pretexto tenemos para abandonarlo. ¿Por qué no te has levantado temprano en estos últimos días? Porque el eclipse, porque el viento, porque el calor, porque el aire acondicionado, porque Salomé solo habla de lo mismo y ya me cayó mal. Tú tendrás una excelente razón, pero ¿sabes una cosa? Este mensaje no es mío. Dios quiere salvarte y Él espera obediencia incondicional. Una obediencia que no busque obedecer solamente para complacerme a mí, sino para buscar complacer al Dios vivo, hacer su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué Él exige que hagamos su voluntad? Porque cuando tú pides, dice el Señor, tú pides y no sabes lo que pides, no sabes lo que conviene. Tienes que pedir mi voluntad sea hecha, porque yo sé, como tu papá, qué cosa es lo mejor para ti. Nosotros pedimos dulces, nosotros pedimos dinero que nos va a separar de Él. No es cierto que nosotros no tenemos trabajo y lloramos, ayunamos y oramos y le rogamos a la gente que ore por nosotros. Y cuando tenemos trabajo ya no vamos a la iglesia. No celebramos el culto porque estamos muy ocupados. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Por eso es que el punto es una obediencia total, incondicional, para buscar la voluntad de Dios. Si tú pudieras depender de Dios completamente, las cosas serían diferentes. En el libro de San Juan, déjame preguntarte, ¿qué cosa es lo que solemnemente el Señor le pidió a Israel? Que desde temprano, desde siempre les estuvo diciendo lo mismo, que le oyeran, que le obedecieran. ¿Para qué?
Dice aquí, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Vamos a leer el capítulo. ¿Para qué quiere que oigamos su voz? En el libro de Juan, en el capítulo 4, Juan 4, por favor. La cita que leíste que dice lo que yo quiero para lo que yo quiero, que leíste antes de Jeremías 7. 11:7. Jeremías 11:7. Sí, pero antes leíste una cita, hará lo que yo quiero. Antes de eso, Sí. creo que fue en la otra versión, en el versículo anterior. En el versículo 6, pero de la otra versión, que posiblemente no diga igual. Fíjense aquí, Jesús está hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana pues tiene sus detalles allí. Ella dice, algunos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, otros dicen que aquí en el Jericín, y hay un conflicto en esto, ¿dónde adorar? De paso, ¿qué es adorar? ¿Saben qué? Hoy se ha pervertido tanto la cena del Señor, se ha pervertido tanto el pan y el vino, se han pervertido tanto las palabras de Dios y la obediencia a Dios, que no entendemos qué es obedecer. Obedecemos a la manera de Balaam para conseguir simplemente nuestros fines materiales. Y si esto no se consigue, repito, abandonamos a Dios o simplemente manejamos una vida religiosa falsa, como la de Balaam. Pero seguimos yendo a la iglesia, seguimos participando, seguimos colaborando, seguimos metidos en las actividades de la iglesia, oramos, ayunamos, damos ofrendas para conseguir lo que nos conviene. Y entonces nosotros creemos que ir a cantar a la iglesia y cantar, estamos adorando a Dios. Dice aquí en el capítulo 4 de Juan, por favor, versículos 23 y 24, dice, mas la hora viene. Déjame leer el 22. Vosotros adoráis. Fíjate qué palabra está usando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate bien cuál es la conversación que tiene con esta mujer. Adoración, adoración, adoración. ¿Qué es adoración? La mujer necesita entender qué es adoración. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que le adore a Él. Dios está buscando insistentemente gente que le adore en espíritu y en verdad. Es decir, no solo de palabra, sino en la realidad de lo que Él busca. Acuérdate, obediencia incondicional no es solo hacer lo que Él quiere, Dios, sino tener el corazón dispuesto para cumplir su voluntad. Nosotros necesitamos comprender, hermanos, que Balaam destruyó, pervirtió la obediencia a Dios, porque buscaba simplemente servirse, manipular la obediencia para servirse a sí mismo. Aquí dice,
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, ¿quieres adorar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios de verdad? Te prometo que no es solo cantar. Te prometo que no es levantarte temprano y leer la Biblia. Te prometo que no es ir a la iglesia y dar tus diezmos y tus ofrendas. Es un poquito más que eso. Y te voy a decir en palabra de un hombre que verdaderamente adoró. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Capítulo 22 de Génesis. Y fíjate bien de qué se trata la verdadera adoración. 22. Al tercer día, 22:4 de Génesis, 22:4 de Génesis, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuál lugar? Entonces dijo Abraham a sus siervos, fíjate bien, por favor, estamos tratando de definir qué es adorar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Voy a leértelo otra vez. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta la cima del monte, y adoraremos. Y después de que hayamos adorado, volveremos a vosotros. Hermanos, ¿qué cosa era adorar para Abraham? Te prometo que no era cantar unos cantitos. Le importará a Jesús que no eran unos cantitos. ¿Qué cosa era para Abraham en ese instante adorar al Dios vivo? ¿Qué cosa era para Abraham? Hermanos, Abraham no fue a cantar al monte. Él fue a ponerle fin a su posesión más valiosa, más amada. Hermano, él no fue a cantar un canto, él fue a clavar el cuchillo a su posesión más valiosa, más amada, de un incalculable valor. Hermano, era su hijo. Adorar a Dios en ese momento, hermano, era perder a su propio hijo, ponerle fin a la vida de su hijo, lo que más amaba. ¿Entiendes qué cosa es adorar y qué cosa es realmente la adoración que Dios busca? Los adoradores que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, no en una falsa adoración. Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros hemos estado adorando solo en apariencia de piedad. Dios no quiere apariencia de piedad, que es igualito. Es los dos. El santo adora a Dios igualito que el de apariencia de piedad. Hacen lo mismo, nada más que el fin es diferente. El de uno es conseguir lo que quiere y el otro es conseguir la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. ¿Y qué cosa que perseguía Abraham? Hermano, Abraham perseguía obedecer al Dios vivo. Y si obedecer al Dios vivo era enterrarle el cuchillo a su hijo, él estaba dispuesto a hacerlo. Cuando tú analizas la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Esther, de Daniel, tú vas a ver que en la vida de cada uno de ellos hay un hilo común. Es el mismo centro de su corazón, una obediencia genuina de corazón a los deseos de Dios. Déjame repetírtelo. En estos individuos hay un hilo que va en la línea de ellos,
que va al mismo centro de su corazón, una obediencia genuina de corazón a los deseos de Dios. El Señor lamentaba cómo su pueblo no obedecía. ¿Y sabes por qué lamenta Dios que nosotros no obedezcamos? No es porque Él se quede sin nuestra obediencia, sino porque nosotros cuando desobedecemos es que sufrimos. Observa, yo lo he dicho muchas veces aquí, cada vez que yo he llorado es porque he desobedecido. Cuando yo me deleito en buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, es increíble. Él viene con los brazos abiertos y el montón de bendiciones, y es increíble su cariño hacia nosotros. Hermano, ¿qué cosa es obediencia incondicional? La obediencia incondicional es buscar los deseos del corazón de Dios, la voluntad de Dios. Vivir extremadamente concentrado en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, persigue siempre nuestro mejor bienestar. Abraham fue a adorar. Dios le dijo a la mujer, Jesús le dijo a la mujer, tales adoradores busca Dios que le adoren. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No hipócritamente, como Balaam, no. No en una apariencia de piedad. Por eso es que la iglesia está viviendo hoy tiempos peligrosos, porque en la iglesia hay gente santa de verdad, pero con una apariencia de piedad. ¿Qué diferencia hay entre un hombre de apariencia de piedad y verdaderamente santo que persigue la voluntad de Dios? No hay, no la puedes notar. Por eso es que nosotros no podemos correr a la gente de la iglesia. Hablamos de que la iglesia nominal, hermano, acuérdate que la cizaña y el trigo van a correr hasta el final. Nosotros no como junta o como individuos no podemos decir, ellos están mal. ¿Sabes una cosa? Es posible que los pecadores de la iglesia estén mejor que los de apariencia de piedad. Porque los pecadores que se ven obviamente que están mal, tienen más posibilidades de ver su locura, su fracaso, su maldad, su perversión, y entonces tropezar y darse cuenta que es por su pecado y allí corrigen. Pero el que vive una vida de santidad en apariencia de piedad, si le va mal, lo que va a decir es que Dios lo está probando, que Dios lo está castigando o lo que sea, pero no va a pensar que Él es el problema. Por eso es que es muy, muy difícil salvar a un hombre de apariencia de piedad. ¿Se acuerdas del rico y el publicano? El rico oraba, ayuno tantas veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago, digo, voy, llevo, predico, construyo iglesias, hago 1000 cosas maravillosas por ti. No como este publicano aquí. Y el publicano era un bueno para nada. No tenía nada que ofrecer, pero él lo sabía, eso era algo más grande. Y todo lo que alcanzó a decir, sé misericordioso a mi pecador, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hermano, necesitamos entender que Dios espera obediencia total. Obediencia total. David era amigo de Dios porque David hacía todo lo que Dios quería. Hermano, Enoc era un amigo de Dios. Noé era un amigo de Dios porque Noé hacía todo lo que Dios quería. Abraham llegó a ser un amigo personal de Dios porque Abraham llegó a renunciar a todo. Y no estoy hablando ahora de Ur de los Caldeos y que salió de la tierra sin saber a dónde iba. No. Él estuvo a renunciar a lo más difícil de renunciar, que era su propio hijo.
Pero ¿cómo le hizo Enoc? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios, y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Escucha esto. Página 63, ya la escribimos. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su voluntad. Su oración era: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Su obediencia no perseguía honrarlo a Él. Su obediencia perseguía honrar al Dios vivo. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre Celestial. Hermano querido, Dios te invita a que lo adores. Pero adoración, como ya entendimos, es obediencia total. ¿No te parece maravilloso quiénes son los amigos? Yo no tengo muchos amigos en estos días. No tengo muchos amigos. ¿Y sabes qué cosa estoy haciendo en estos últimos días? Me estoy juntando con unos amigos. Uno se llama Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y les pregunto cómo le hicieron y cómo lo hicieron. Por eso es que estoy sacando estas notas. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Y estoy aprendiendo de esos amigos que realmente son extraordinarios e increíbles, porque los amigos de Dios tienen algo para enseñarte. Y esperamos que esta mañana, hermano, tú puedas empezar a vivir una obediencia dulcemente concentrada en la voluntad de Cristo Jesús. Que tu sueño sea tener el carácter de Cristo Jesús y hacer todo lo que Él nos pide. Desde temprano, desde que lo saqué de Egipto y por todo el camino, lo único que les he pedido es que me oigan y que me obedezcan. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que hoy nuestra pasión no sea: ay, pero ahora tengo que obedecer a este Salomé, cada vez me la pone más difícil. No, hermano, no es así. El punto es caminar con Él, contemplarlo a Él. Acuérdate, ¿estás listo para la segunda venida? Fíjate bien en qué consiste. Dice aquí: si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo. Si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Hermano, que nuestro deleite sea Cristo Jesús. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos estar sentados en la mesa donde tú partes el pan. No solo para comer de él, sino para entender que es tu cuerpo partido por nosotros. Qué terrible habrá sido para los discípulos ver ese viernes de mañana o de tarde, cuando tu cuerpo estaba hecho pedazos, quebrantado completamente, y saber que todo eso era para lograr la salvación de nosotros. Que desde temprano, desde que nos sacaste de Egipto, has estado insistiendo en que te veamos, en que te oigamos, que te obedezcamos. Señor, por favor, ayúdanos a entender que tú viviste una vida de siervo, humilde, de cordero, listo para el matadero, que enmudeció y no abrió su boca. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia tal que nuestro deleite, nuestro gozo amoroso sea hacer tu voluntad, buscar tu voluntad, buscar el gozo tuyo, tu alegría, tu gozo, tus planes, tus ilusiones, que esa sea nuestra búsqueda, no nuestras ilusiones, no nuestra felicidad,
Señor, ayúdanos a buscar tu alegría, tu gozo. Ayúdanos a ver realizado todos tus planes. Ayúdanos a deleitarnos en verte feliz y en esa experiencia obedecer completamente de tal forma que tú puedas ver como a Enoc y como a Noé, que vivieron una vida de obediencia solo para ti, porque hacían lo que tú les pedías. Y al hacer lo que tú les pedías, Noé salvó a toda su familia. Permite que podamos comprender la grandeza de este pacto que culmina en la cruz del Calvario y que se prolonga por toda la eternidad como un pacto de eternidad en un amor incalculable que siempre piensa en otro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, llévanos a ese lugar de salvación. Llévanos a ese lugar de transformación, Señor, y permite que este día, hoy nuestra meditación en el trabajo, donde quiera que estemos, en la oficina, en el caminar por la calle, que podamos ver ese privilegio de ya tener el carácter de Cristo Jesús para gloria tuya, para engrandecerte, para demostrar al mundo que tenemos un Dios maravilloso. Alabado sea tu santísimo nombre. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. De corazón lo agradecemos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y en este día nos concentremos a caminar con Cristo Jesús, a tener esa conciencia, a practicar la conciencia de tener al lado a Cristo Jesús. Un abrazo, que Dios les bendiga muchísimo. Buenos días.